Buenos días, mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística de Empresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida a la señora Camila Vargas, diseñadora, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 6 de la tarde del día de hoy a través de Facebook Live el webinar llamado Los superpoderes de LinkedIn por el experto Guillermo González Pimiento. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la experta Camila Vargas. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues yo soy Camila Vargas, estudié diseño arquitectónico, tengo estudios en diseño gráfico, en diseño de interiores. Mi experiencia más fuerte es experiencia docente. Trabajé como profesora de dibujo para diseño industrial, con primeros semestres de universidad. También he trabajado en colegios, en actividades en educación formal, y también una de las más interesantes es la educación desescolarizada. Ahí fue donde tuve la oportunidad de trabajar con niños de 12, 13 años, enseñándoles conceptos de diseño, trabajo que hacía pues, en la universidad con gente más grande. Ahí podía aprovechar mucho la capacidad de los niños de aprender de temas que uno pues normalmente creería que son para personas pues más grandes, que tienen mayores conocimientos, pero realmente fueron como de las experiencias más interesantes que he tenido trabajando como docente, porque pues es aprovechar la primera información que recibimos en la vida, que son los conceptos de diseño básico. Es mi proyecto de investigación ahorita más fuerte, es cómo los niños reciben y son capaces de convertirse en diseñadores. Es parte de mi experiencia de vida también, un poquito. Pero bueno, vamos a iniciar con lo que nos tiene aquí reunidos, que es cómo tomo yo el dibujo, que es mi área fuerte, como un recurso expresivo y una herramienta de comunicación de ideas. Cuando hablamos de dibujo, o mejor dicho, cuando yo me refiero al tema de dibujo, pienso en cuántos tipos de dibujo hay. Entonces voy a compartirles aquí un poquito. En realidad eso es un tema que a veces abruma un poco. Entonces, ¿alcanzan a ver? ¿Ven mi pantalla? Hola, hola. Ay, te escucho a nadie. No, profe. ¿La ven ahí? No, señora, quizás está cargando. Por otro lado, ya. Esperamos un momentico. ¿Ya la pueden ver? No, profe. ¿No? Bueno. No, Entonces, señora. Bueno, entonces por ahora solamente les voy comentando. Cuando hablamos de dibujo, yo creo que lo primero que podemos pensar es cuántos tipos de dibujo hay. Y empezamos a hacer una lista, podemos construir una lista. ¿Pero a mí sí me ven? ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Listo. Vamos a empezar bueno, por ahora hagámoslo toda charladita. Vamos a hacer una lista que se puede volver tan extensa como queramos. Entonces, dentro de los tipos de dibujo encontramos
dibujo mecánico, dibujo artístico, paramétrico, bocetos, dibujo técnico, ilustración, dibujo esquemático, dibujo a mano alzada. Cada uno de esos tipos, si lo vemos en detalle, tiene más ramas. Ya son muchas, pero si nos concentramos en dibujo técnico, entonces tenemos un montón de vertientes. Si nos enfocamos en ilustración, que es otro tipo de dibujo, podemos ver ilustración fantástica, ilustración científica, son un montón de ramas. Dibujo asistido por medios digitales, que todo el mundo creería que tiene un versus con el dibujo a mano alzada. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta que no necesariamente, ellos son un complemento, no hay un versus. Entonces, digamos que mi manera de trabajar en ese sentido es tomar todos esos elementos, todos esos tipos de dibujo y empezar a depurar, porque clasificarlos, cuando hay tantos, clasificarlos se vuelve muy complicado. Entonces, al depurar, yo simplemente tomo las fortalezas que tengo, hago un lado las debilidades y también defino para qué quiero dibujar. Mi área es el dibujo técnico, definitivamente, pero también he hecho mano de dibujo geométrico. Siempre la geometría para mí siempre está presente. Descarto el dibujo artístico, la ilustración, porque yo normalmente trabajo con personas, con ingenieros, con arquitectos, con gente más de cálculos, entonces necesitan cosas más concretas. Siempre uso el dibujo a mano alzada porque es la herramienta práctica que me permite, la herramienta que tengo a la mano. Entonces me permite hacer garabatos de una manera rápida y comunicar ideas fácilmente. Cuando selecciono los elementos del dibujo, los tipos de dibujo que me sirven, los organizo. Entonces al organizarlos, defino qué hago a mano alzada y qué hago con ayuda de los medios digitales. Entonces, es una lluvia de ideas. Empiezo a hacer garabatos, luego esos garabatos los convierto en bocetos, que son unos dibujos un poquito más estructurados, luego los convierto en dibujo esquemático, que me dan una secuencia, que tiene unas anotaciones en donde yo puedo hacer unas modificaciones. Siempre la geometría presente, siempre. Y luego lo convierto, o digamos que doy el paso al dibujo técnico, que ya es dibujo asistido por medios digitales, y más adelante, que es un tema pues, que yo creo que es muy pertinente para la época que vivimos, es el dibujo paramétrico. Y ahí es donde uno trata de convertir ese oficio tan práctico en una cosa teórica. Es cuando uno puede dar instrucciones y convertirlo en un lenguaje netamente teórico. Luego de eso, en este momento quiero que nos enfoquemos en dos cosas, y es como el nombre de esta charla. Cuando hablamos de recurso expresivo y cuando hablamos de herramienta de comunicación, y creo que aquí podemos hacer uso de esos dos grandes grupos que son el dibujo a mano alzada. Para mí, ese es el recurso expresivo. Es el dibujo a mano alzada, es lo que nos permite establecer una conexión entre el cerebro, la mano y el ojo. Entonces nosotros rápidamente vamos pensando, se nos ocurren muchas ideas y necesitamos de alguna manera plasmarlas rápido para poderlas visualizar. Cuando las visualizamos, tenemos una noción de lo que estamos pensando. Mientras vayamos pensando, pues el cerebro va muy rápido y estamos frente a cosas pues, de las que no podemos tener mayor información. En el momento en que nosotros vemos nuestro dibujo, podemos hacernos una idea de lo que estamos pensando, ya nos damos cuenta si sirve, si no, cambiamos las proporciones. Eso es un proceso un poquito largo, pero a la vez es un proceso práctico que nos ayuda a entender lo que pensamos. Y sí, debe ser eficiente, debe ser efectivo, debe ser muy rápido, y lo más aconsejable es que sea a mano para que podamos un poquitico alcanzar el cerebro, porque normalmente uno piensa muchas cosas muy rápido
pero pues si nos concentramos en, bueno, lo voy a hacer en computador o lo voy a hacer con reglas y escuadras, ahí, en ese pensar y en ese esperar, las cosas las ideas se van pasando. Entonces, el recurso expresivo es lo que involucra un proceso más interno. ¿Qué pensamos? ¿Con qué estilo lo hacemos? Y la comunicación de ideas es cuando ya se va ajustando a ciertos parámetros establecidos por otros, que puede ser cuando involucra pues cuando necesita, digamos que, empalmarse con los contenidos que que presentan otros. Ejemplos. Si tenemos que construir un proyecto entre varias personas, necesitamos estar manejando unos cuadros de convenciones, unos códigos de representación, ajustarnos a unos requerimientos, con el fin de comunicarnos con otros, de que todos estemos hablando el mismo lenguaje gráfico. Y finalmente, ya cuando se vuelve una cosa de estricta presentación, es cuando tenemos que ceñirnos a la norma técnica, conocerla y ajustar todo lo que hagamos a eso. Entonces, en ese proceso, pues es donde están involucrados estos dos grandes grupos de los que les estoy hablando hoy. Proceso personal, herramientas de expresión, recurso expresivo y comunicación de ideas, lenguaje mucho más formal. Permítanme aquí un segundito. Entonces, surge de todo esto una pregunta muy grande. ¿Cómo podemos integrar estos dos tipos de conceptos? Y es dándole forma a las ideas. Una manera efectiva de dar forma a las ideas es ajustándonos y conociendo los sólidos básicos, que son las figuras, digamos que las primeras figuras que conocemos en la vida. Las esferas, los cubos, las pirámides, los conos. Cuando nos ajustamos, permítanme un segundo que esto se me desconectó acá. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Damos forma a las ideas utilizando los recursos, las formas básicas que encontramos en la geometría, que son 5. Es que no les puedo compartir la pantalla, pero bueno, podemos hablar de eso de manera, podemos reconocerlas con solo mencionarlas. Siempre yo cuando estoy con mis estudiantes arranco con las 5 formas básicas, que son cubos, pirámides, conos, cilindros y esferas. Son figuras que todos conocemos porque las hemos visto toda la vida. Es una buena manera de entendernos con ese recurso porque todas las personas las conocen. Siempre en principio es bueno utilizar un lenguaje más convencional, como más universal, y luego, de acuerdo con las personas con las que estamos hablando, podamos enfocarnos en el lenguaje más especializado. Entonces, como punto de partida, tomamos esos elementos. En el momento que queramos modificarlos, voy a tratar de compartirles pantalla otra vez para mostrarles una imagen. Permítanme, por favor. ¿La ven ahí? No, profe, no se ve la pantalla. ¿No? No, señor.
Un segundito. No. No me carga. Bueno. Ay, denme un segundo, por favor. Bueno. Sí, es compartir, vuelve a compartir. Sí, es compartir, vuelve a compartir. Ya intenté, no se pudo. Bueno. Ay, no. Bueno, pues retomémoslo así. Entonces les estaba diciendo. ¿Quieres compartir en el chat? Comparte la presentación en el chat y lo vamos viendo. Ok. Aquí son solamente 3 imágenes que quiero que vean. Y ya los pongo en contexto. Entonces, un segundito. Estamos hablando solo de las carreras. ¿Listo? Bueno. Oh, Dios. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, por ahora retomémoslo así para que no se nos vaya el tiempo. Entonces, como les venía diciendo, en este proceso de dibujo, cuando queremos dar forma a las ideas que tenemos, podemos utilizar el recurso de trabajar con formas básicas que conoce todo el mundo y después empezar a transformarlas. Si yo les hablo de un cubo, por ejemplo, todos conocen un cubo, pero si yo lo empiezo a fraccionar, necesitamos un esfuerzo, pues necesitamos empezar a trabajar con la mente un poquitico más. Entonces fraccionamos el cubo y necesitamos hacer uso de un lenguaje más específico. Entonces yo les digo, tengamos todos un cubo, partámoslo por la mitad, esa mitad saquémosle otra mitad y empecemos a hacer como intervenciones en esta figura para tener otras un poquito más complejas. Arranco con el cubo porque es una figura sencilla, pero cuando tenemos elementos diferentes como una pirámide, como un cilindro, ya la comunicación se empieza a dificultar. Entonces yo les digo, cojan un cilindro, pártanlo por la mitad. Me dicen, ¿cómo? En este sentido, verticalmente, horizontalmente, de frente, por encima, me quedo con la punta, me quedo con la base. Ya se empieza a requerir de un lenguaje un poquitico más teórico y un poco más, pues más técnico. Entonces ya nos empezamos a ir por la línea técnica. Cuando tenemos dificultades de comunicación, se hace necesario utilizar una imagen. La imagen ahí es cuando empieza como a valer más que palabras. Entonces, si tenemos que entendernos en términos netamente de dibujo, pues necesitamos en algún momento recurrir a ese dibujo y explicarnos y comunicarnos más fácil con esos códigos de representación. Así con el tiempo vamos empezando a comunicar ideas de una manera más efectiva.
Listo. Vamos. Y lo bueno, la ventaja de este tipo de dibujos es que cuando estamos en blanco, cuando necesitamos llegar a imágenes construidas por nosotros, podemos utilizar otros elementos plásticos que nos ayuden a llegar a esos códigos de representación. Es decir, si yo quiero que una persona empiece a dibujar y a entender la estructura de un objeto, puedo empezar con objetos existentes, no solo de lenguaje. Yo puedo tener otros recursos plásticos. Entonces, si yo quiero que un estudiante tenga una figura básica y la empiece a intervenir, yo puedo ayudarle con unos elementos, con figuras de plastilina o con elementos con volúmenes existentes, y de alguna manera los podemos intervenir para que ellos empiecen a analizar la estructura desde la estructura más fácil y a darle forma a sus ideas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros sabemos cómo manipulamos las estructuras, podemos conectar. Seguramente está. Un momento, por favor. Listo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta empezamos a manejar un lenguaje gráfico acompañado de la parte teórica y establecemos unos códigos de comunicación sencillos como la relación entre los elementos, relaciones sencillas como este objeto está por encima de este está al lado del otro. Cuando empezamos a entendernos en esos términos prácticos, nos podemos dar cuenta de que la estructura se maneja fácilmente y que es flexible. Y así podemos empezar a manipularla y a darle formas, más adaptarla a lo que queremos. Aquí un segundito. Entonces, con todo este proceso, nos damos cuenta de que el proceso de dibujo es un lenguaje de niños, por lo que les contaba en principio. Los conceptos que manejamos en los primeros semestres de universidad, de carreras como diseño, arquitecturas, artes y un poco las ingenierías, nos obligan a hablar en términos de forma, tamaño, proporción y color. Es el primer lenguaje que recibimos. A veces es un poquito difícil lograr esa comunicación con los estudiantes porque llegan, aunque son conceptos que manejamos todos y son cosas que han visto, lo que les contaba, en los primeros años de la vida, la primera información, los juguetes, todo se centra en cosas, en elementos que conocemos, que hemos conocido toda la vida. Pero es un proceso que se ve interrumpido un poco por lo que está pasando, por lo que pasa en el colegio. Entonces, cuando estamos en el colegio, nos enfocamos en materias, pues las materias clásicas y las materias
de artes, de dibujo, y en algunos casos, en los casos de algunos colegios, materias de diseño, las tenemos un poco, pues con menos carga académica, y son, un momento. Dame un segundo, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ok. Espérenme un segundito, por favor. No, profe, no te escuchamos. Denme un segundo, por favor. Es que estoy tratando otra vez de compartirles la pantalla. Denme un segundito. ¿Dónde está? Listo. Hola, hola. ¿Los perdí? No. Ah, bueno, excelente, excelente. ¿Ven los movimientos de mi pantalla? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, retomamos un poquito. Hagámosle con esta. Entonces, ¿ya me ven? ¿Ven mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, señora, todo Ay, perfecto. muchas gracias. Listo. Ahora sí, perfecto. Entonces, aquí, retomando un poquito, vamos a ver cómo podemos empezar a transformar la forma para convertir en elementos más complejos. ¿Cuáles son las formas con las que vamos a trabajar? Estas 5 que ven aquí: cubo, pirámide, cono, cilindro y esfera. Un ejercicio interesante para podernos involucrar dentro de la forma es fraccionar estas figuras. Al fraccionarlas, vamos a tener elementos diferentes. Todavía no son complejos, pero son distintos. Son matrices 8 y lo mismo. ¿Cómo?
¿La pregunta? No, no, no. Ok. Entonces, vamos a tener elementos diferentes. Para mí es fácil decirle a alguien, coja un cubito, pártalo por la mitad, esa mitad vuelva a la partir por la mitad y esa mitad vuelva a la partir por la mitad. ¿Qué resultado tenemos? Un cubo, medio cubo, cuarto de cubo y octavito de cubo. Ese mismo procedimiento lo podemos hacer con otros elementos. Si se fijan aquí en la pirámide, ya no solo es medio elemento, sino que hay una condición distinta. Aquí yo hice un corte vertical, pero si hacemos un corte horizontal tenemos otro tipo de figura. Entonces ahí, si yo esto lo convierto en una herramienta solamente teórica, y si lo empiezo a explicar sin dibujo, entonces la gente me va a decir, bueno, pero ¿cómo lo corto? ¿Con qué mitad me quedo? ¿Cómo empiezo a proporcionar? Entonces, se hace necesario más información técnica. Cuando pasamos a otros elementos, fíjense la diferencia entre los cortes que le hice a la pirámide y al cono, ¿sí? Arranqué con cortes distintos. En uno lo hice vertical y en el otro lo hice horizontal. Y me quedan unas fracciones distintas. Pero entonces a partir de ahí empezamos a tener diferentes, pues como más información. Pero siguen siendo, fíjense, figuras básicas y siguen siendo formas que son como familiares y amigables para nosotros. Y la esfera, que es la temida, a nadie le gusta dibujar esferas, pero pues es un tema que tenemos que verlo porque de curvas está hecho todo en el universo. Entonces tenemos que, perdón, comillas, porque esa frase no es mía, ya les digo de quién es. Entonces tenemos otros elementos, tenemos unos elementos distintos. Importantísimo, y lo vamos a ver aquí en esta esfera, importantísimo que siempre entiendan que las figuras tienen un atrás, tienen unas partes ocultas, ¿sí? Tienen una estructura que no podemos descuidar, porque si aquí no la vemos, a medida que vayamos fraccionando los elementos, si ustedes se fijan en este circulito, al momento de cortarla, este círculo se hace visible. Si ustedes se fijan en esta partecita oculta, inferior, bueno, veámoslo por acá. En esta partecita oculta, porque estoy recorriendo yo con el mouse. Aquí, no mentira, será esta. Esta partecita que está aquí oculta. Aquí, al momento de intervenir las formas, las partes ocultas se van haciendo visibles. ¿Listo? Cuando conocemos eso, podemos empezar a hacer más complejo el proceso y a medida que lo hagamos más complejo, tenemos figuras más interesantes. Mientras más estudiemos y analicemos la forma, mucho mejores van a ser los resultados. Es el ejemplo que siempre les doy. A veces las profesiones son las mismas, pero los resultados son muy diferentes y muchas veces la diferencia entre una y otra la establece el estudio de la forma, cómo la gente explora más las formas. Ejemplo, un arquitecto que se concentra en construir edificios de apartamentos tiene, ¿cómo decirlo? Se encarga de construir edificios con una forma establecida, con una forma muy similar, todos son iguales, terminan siendo finalmente pues una composición de cajas, que al interior tiene cosas muy interesantes, pero si nos enfocamos en arquitectos que han construido obras arquitectónicas muy famosas, vemos que la diferencia grande está en el estudio de las formas. Entonces aquí, ya lo hablamos con un ejemplo más clarito. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Es un poco más de lo mismo que vemos acá. Tenemos una forma básica, que es un cubo, la cortamos, le hacemos una sustracción de elementos que vienen siendo similares a los que veíamos ahorita.
simplemente hacemos unos cambios de posición, de tamaño y de proporción. Es lo mismo. Esto parece una fracción de cilindro, esto parece una fracción de pirámide, esto al parecer es una fracción de cono. Unos elementos que les estoy sustrayendo a un cubo. Pero si lo vemos, esta es una figura compleja, que fue el resultado de operaciones sencillas con formas sencillas. Y aquí tenemos que regirnos un poquito a la norma técnica para la presentación de dibujos y entender cómo es el objeto en 3D y también cómo lo vemos de manera bidimensional. Cómo está el objeto visto de frente, como esta fraccioncita que aquí está un poquito oculta, acá se hace más visible. Y cómo lo vamos entendiendo como objeto más complejo. ¿Listo? ¿Ya estamos más claros ahí? ¿Sí? Bueno. Sí, señora. Ok. Ay, muchas gracias. Es difícil de explicar sin imágenes. Pero sí nos damos cuenta que con tiempo, con un poquito más de calma y con un lenguaje muy, muy especializado, uno a veces puede entenderse en esos términos sin necesidad de imágenes. Lo que pasa es que tener los dibujos como soporte sí nos facilita mucho los procesos de comunicación, nos hace entendernos un poco mejor. Bueno, gracias por su paciencia. Entonces, claro, cuando conocemos estas estructuras y cuando entendemos las operaciones básicas como restar elementos o sumar entre ellos, podemos construir figuras un poco más complejas. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que, sí, lo que les decía ahorita, se viene siendo un lenguaje de niños. Y eso es como lo que he podido entender de mi experiencia de mi experiencia de trabajo con los niños desescolarizados. Estudiantes de diseño de 13 años versus estudiantes de diseño de 18 años, más o menos, que son con los que tuve que trabajar, con los que trabajé por muchos años, era que ya tenían mucha información en su cabeza, lo cuestionan todo, están nerviosos, viven en una época un poquito más acelerada. Cuando trabajo con niños, el lenguaje es mucho más familiar, porque para ellos está más cerca haber experimentado con sus juguetes. Entonces, para ellos es muy fácil fraccionar los elementos, reconocer las formas. El lenguaje se vuelve un poquito más descomplicado, pero finalmente los conceptos son los mismos. Y siempre, pues, como mediados de esto tan importante que es el uso de la estructura. También nos damos cuenta que ese es un proceso de ir y venir, movernos entre los garabatos, los dibujos más sencillitos, los que nos permitieron plasmar nuestras ideas más rápidamente, y el proceso entre construir, ajustarnos a la norma técnica para después convertirlo en cosas tangibles. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta imagen. A ver. Permítanme otra vez aquí. ¿La ven? Sí, señora. Bueno. Entonces, esta imagen es... aquí, para que la alcancen a ver. Es uno de mis arquitectos favoritos.
Oscar Niemeyer era un arquitecto brasilero, murió hace, no sé, unos 10 años más o menos, y murió a los 106 años, si no me equivoco. Una persona muy lúcida, siempre produjo muchas obras, como estuvo a cargo el diseño de Brasilia, como varios de ustedes saben, Brasilia fue era una meseta que pues, se destinó a ser la capital de Brasil, se diseñó, se construyó y luego se habitó. Entonces ahí pues nos podemos dar cuenta de que la vida está muy bien pensada al servicio de las personas y no las personas pues como corriendo al servicio de la ciudad. Dentro de Brasil encontramos muchas obras de Oscar Niemeyer. Esta catedral fue construida en 1958, pues la primera piedra la pusieron en ese año. Entonces, por dentro es así. Digamos que los elementos, podemos decir que esto es como una especie de cono. La intención del arquitecto era representar la corona de espinas de Jesús y se ajustó mucho esa estructura. Él arrancó, y si lo estudian, les recomiendo que lo revisen mucho, que es muy interesante. Él siempre arranca con garabatos de este estilo, de este tipo. Entonces son unos dibujos súper sencillos, pero muy claros. Él tiene muy buen conocimiento de las bases, del entorno, un poco del contexto, de la edificación en sí, de un hito, un elemento representativo y unos elementos complementarios. Entonces, esto es una especie de cono con una intervención aquí que nos permite cambiar la dirección de los elementos culminantes de ese cono. Es como si yo cortara y abriera la parte superior. Y del centro de todo esto debe salir la cruz de la catedral, que es esta que estamos viendo acá. Básicamente esa catedral es pura estructura, desde su construcción hasta la experiencia dentro de ella, porque los espacios vacíos son vitrales. Entonces eso la convierte en una experiencia, siempre está iluminada, acá hay unos ángeles que están colgados, es sobrecogedora, además es inmensa. Estas son las sillas. Entonces tener una misa ahí es una experiencia sobrecogedora y es como esa sensación que logran los arquitectos producir con elementos muy sencillos y con estudios muy, muy rigurosos de la forma. Si comparamos esto con la edificación, no hay duda. Este que es un dibujo de poca información, indiscutiblemente es esta catedral, pero para llegar de ese paso a este paso, nuevamente hemos tenido que movernos por este tipo de cosas, tener una lluvia de ideas de muchos tipos de dibujo, después, ¿sí? Ok. Después, depurar dentro de mucha información, muchos elementos, podemos depurar, sacar solamente los importantes y establecer un hilo conductor entre ellos. ¿Qué hago a mano alzada? Siempre la geometría presente y cómo lo convierto, cómo me paso al dibujo asistido por medios digitales. Esto es importantísimo porque aquí es un proceso más personal, pero acá se nos convierte en un proceso más de comunicación con otros. ¿Listo? Bueno. Entonces, volviendo a la imagen de...
Entonces, volviendo a esta imagen, yo esto le encuentro como la combinación perfecta entre el recurso expresivo y la comunicación de ideas, porque tenemos un recorrido muy largo, pero que al final tiene estas dos puntas que se encuentran muy bien después de haber pasado por este proceso, y convertirse en experiencia mediada por el dibujo. Entonces, de esta manera podemos ver que el dibujo se convierte en nuestro lenguaje y en nuestro código de comunicación de ideas. Importante no encerrarnos en una burbuja y manejar solamente unos conceptos. Mientras más conozcamos, es mejor. Mientras más entendamos para qué sirve cada tipo de dibujo, es mucho mejor. Pero podemos especializarnos solamente en una línea. Pero al conocer varios tipos de dibujo y la utilidad de cada uno, podemos establecer comunicación con profesionales afines y no tan afines. Porque el dibujo termina siendo un código universal. Yo tuve una experiencia hace un tiempo. Yo normalmente trabajo con arquitectos, trabajo con diseñadores, pocas veces he trabajado con ingenieros, pero pues podemos entendernos en términos muy similares. Pero alguna vez tuve que apoyar un proceso de lluvia de ideas con profesionales de carreras completamente diferentes a la mía. Tuve que trabajar con un médico, con una enfermera jefe, con una enfermera, con un camillero, todos los profesionales del área de la salud. Ellos hacían como un debate, una discusión de cómo sería una unidad de cuidados intensivos perfecta. Entonces, el médico decía, bueno, yo entro y toco al enfermo, no tengo que tocar nada más. Las enfermeras decían, yo toco al enfermo, pero también toco utensilios. Los camilleros decían, bueno, yo tengo que hacer este recorrido con la camilla. El personal de aseo, yo tengo que tocar y manipular muchas cosas, pero no tengo que tocar al enfermo, entonces no tengo problemas de comunicación. ¿Qué tenía que hacer yo mientras todos ellos hablaban? Dibujar la habitación o la unidad de cuidados intensivos ideal para que todos pudieran suplir bien sus necesidades. Entonces, a medida que ellos iban hablando, yo iba dibujando. Ellos decían, no, pero esto no me sirve acá porque choca con lo mío. Entonces, así poco a poco íbamos llegando a un consenso, y todo esto se hizo sobre un dibujo, involucrando varias disciplinas y supliendo las necesidades de todos ellos. Entonces, pues aquí sí los invito a que si están en carreras ligadas a las artes y al diseño, no se centren solo en ellas, busquen especialidades y traten de explorar en todas las áreas que puedan mientras se van especializando en una, pero exploren mucho, porque para cómo están los tiempos ahora es muy importante ser interdisciplinarios y podernos entender. Podemos entender con nuestras herramientas prácticas de dibujo. Es un recorrido largo, es un recorrido interesante, pero con el tiempo cada quien va desarrollando un estilo personal, una calidad de dibujo que se ajuste a diferentes requerimientos. Otra cosa muy importante en la que quiero hacer énfasis es que, y creo que ya ha quedado claro con lo que les he dicho, es que entre el dibujo digital y el análogo no hay un versus, son complementos. Entonces, si nos fijamos, los medios asistidos por, los dibujos asistidos por medios digitales y todo, se encargan de
y son como una constante búsqueda de parecerse más al mundo real. Entonces, si es un audiolibro, pues ellos buscan que uno pueda levantar y mover la página como lo hace con un libro real, imitan el sonido, imitan las sombras que se producen al hacer esas actividades o esos ejercicios. Entonces, pues siempre estamos como ligados, gracias a los avances y gracias a todas las comunicaciones pues, que en estos tiempos nos hemos dado cuenta que han sido muy útiles, pero siempre ese recurso de la mano y de lo práctico y de lo propio y del estilo personal siempre va a estar presente. Entonces sí quiero invitarlos a que se concentren en eso, en su experiencia, en su estilo personal, en ser individuales un poquito, en ser independientes, pero también estar conectados con todas estas herramientas. Nos ayudan a estar cerca y lejos y poder hacer uso de todos los recursos. Y no se limiten a una sola cosa, exploren mucho y vayan nutriendo sus portafolios y vayan complementando sus conocimientos con la nueva onda. Y vayan y vengan. Quédense en el pasado, miren referentes y empiecen a producir a futuro. Por ahora, eso es todo. Hola, hola. No sé si alguien tiene alguna pregunta para la profesora. Profe, una pregunta. Dime. A mí me gustaría saber con cuál tipo de dibujo tú recomiendas que uno podría empezar, como para irse soltando poco a poco. ¿Para irse soltando? Como sí, como cuál tipo de dibujo es el mejor para uno empezar. A mí me parece que siempre es bueno. Dios mío, es que es una pregunta que me lleva como a muchas cosas. Depende de la carrera. ¿Qué estás estudiando? ¿Ya estás estudiando o estás eligiendo carrera? No, pues mi carrera no tiene que ver con dibujo. Pero te gusta. Pues, Ah, sí, bueno. Bueno, sí, partimos de una cosa aficionada. Si es cuestión de aficionado, me parece chévere que se vayan por la línea de la ilustración, porque les ayuda a tener a manejar unos trazos libres, a no limitarse, empiecen a dibujar en formato pequeño para que se sientan familiarizados y libres con el espacio, pero traten de dibujar después en grande. Cojan una hoja grande, cojan pliegos, suéltense un poquito para que puedan soltar más la mano y moverse un poco más. A veces uno tiene una hoja en blanco y se asusta. Una buena manera de poder como aproximarse a ese espacio es dividir. Entonces, ustedes tienen un espacio muy grande, apártanlo en 2, en 4, y empiezan a dibujar en espacios más pequeñitos. Pero siempre traten de hacer un ejercicio que involucre un poco todo el brazo para que suelten la mano. Empiecen a hacer cositas pequeñitas que les permita ejercitar acá, un poco más grandes que les permita ejercitar acá, y un poco más grandes que les permita ejercitar todo. Estamos llenos de compases. Este es un compás chiquitico, pero este es otro, pero este es otro. Entonces, a medida que tú vayas entendiendo mejor, tú vayas como aproximándote mejor al formato, te sueltas un poco más. Y concéntrate en dibujar lo que ves. Ese es un ejercicio interesante. Dibuja tu contexto. Yo no recomiendo mucho el uso de luces y sombras, sino siempre empiecen a entender las estructuras de las cosas. Entonces, ¿qué pasa en la base? ¿Qué tamaño tiene? Dibujen ejes. Siempre traten de hacer un dibujo más consciente para que puedan entender mejor las formas. Gracias, profe. Ok, a ti. ¿Alguna otra pregunta?
Ay, La hija si no lloró. Profe, creo que no hay más preguntas. ujú. Entonces, para finalizar, agradecemos de nuevo a la experta Camila Vargas y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción y solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.